bienvenidos a Almacén de Curiosidades. Hoy acompáñennos en un viaje fascinante a través del tiempo, explorando una de las civilizaciones más poderosas y sofisticadas de la antigüedad, el Imperio Persa. Desde los albores de su fundación bajo el mando de Ciro el Grande, hasta su declive y eventual caída, la historia de los persas está llena de conquistas épicas, intrigas palaciegas, avances culturales y científicos, y la construcción de uno de los imperios más vastos que el mundo haya conocido. Acompáñanos mientras desglosamos esta grandiosa narrativa en varias etapas clave de su evolución. Suscríbete al canal para más videos curiosos sobre la historia del mundo. El origen del Imperio Persa se encuentra en la vasta meseta iraní, hogar de diversas tribus y pueblos que, en su mayoría, llevaban una vida nómada. Fue en este entorno donde surgió Ciro II, más conocido como Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa. Nacido alrededor del año 600 a.C., Ciro pertenecía a la dinastía aqueménida, una familia noble del reino de Anshan, una de las entidades políticas más importantes de la región. Ciro el Grande es una figura central en la historia persa, y su ascenso al poder está rodeado de leyendas y hazañas militares. Según la leyenda, Ciro fue destinado a ser rey desde su nacimiento. Su abuelo, el rey Medo Astiz, tuvo un sueño profético que predijo que su nieto lo destronaría. Para evitar esta profecía, Astiz ordenó la muerte de Ciro recién nacido, pero el bebé fue salvado y criado en secreto. Al alcanzar la madurez, Ciro comenzó a consolidar su poder en Anshan y rápidamente se volvió una amenaza para su abuelo. En el año 550 a.C., lideró una revuelta exitosa contra Astiz, derrocando al Imperio Medo. Este triunfo no solo marcó el comienzo del Imperio Persa sino también la habilidad de Ciro para unir diversas culturas y pueblos bajo un mismo gobierno. Tras la caída de los medos, Ciro dirigió su atención hacia la expansión de su territorio. Uno de sus primeros grandes logros fue la conquista del reino de Lidia en 547 a.C. Lidia, bajo el reinado de Creso, era un reino rico y poderoso situado en lo que hoy es Turquía. La derrota de Creso y la incorporación de Lidia al Imperio Persa demostraron la destreza militar y diplomática de Ciro, quien supo integrar efectivamente a los lidios en su imperio. La conquista más significativa de Ciro fue, sin duda, la de Babilonia en 539 a.C. Babilonia era una ciudad de inmensa riqueza y una de las grandes potencias de la época. En una campaña que mostró tanto habilidad militar como astucia estratégica, Ciro tomó Babilonia sin destruirla ni saquearla, ganándose el favor de los babilonios y permitiendo la continuidad de sus prácticas religiosas y culturales. Esta acción le valió la reputación de ser un rey magnánimo y justo. Uno de los aspectos más destacados del gobierno de Ciro fue su política de tolerancia y respeto hacia las culturas y religiones de los pueblos conquistados. Esto se ejemplifica en el famoso Edicto de Ciro, un decreto en el que se permitía a los judíos exiliados en Babilonia regresar a su tierra natal y reconstruir el Templo de Jerusalén. Este acto no solo cimentó su fama como un gobernante benevolente sino que también estableció un precedente de administración imperial basado en la inclusión y el respeto cultural. Ciro el Grande murió en batalla en 530 a.C., dejando atrás un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Indo. Su visión y liderazgo sentaron las bases para lo que sería el vasto y duradero Imperio Persa. El respeto por las diversas culturas bajo su dominio, su habilidad para la diplomacia y la guerra, y su legado de justicia y tolerancia hicieron de Ciro una figura legendaria, recordada no solo en la historia persa sino en la narrativa global de la antigüedad. Con su muerte, su hijo Cambises II tomó el trono, continuando la expansión del imperio, pero esa es una historia para la próxima sección. La fundación del Imperio Persa bajo Ciro el Grande no solo cambió el curso de la historia en su época, sino que también sentó las bases para un legado que perdura hasta nuestros días. Tras la muerte de Cambises II, Darío I, también conocido como Darío el Grande, ascendió al trono en el año 522 a.C. Su reinado marcó un periodo de estabilidad, expansión y prosperidad para el Imperio Persa, consolidando y organizando lo que Ciro el Grande había comenzado. Darío no solo fue un formidable guerrero, sino también un hábil administrador y reformador que llevó al imperio a su edad de oro. Darío I subió al poder tras una serie de tumultos y revueltas que siguieron a la muerte de Cambises II. Enfrentó numerosos desafíos para legitimar su reinado, incluida la supresión de múltiples rebeliones en diferentes partes del imperio. A través de una combinación de fuerza militar y hábil diplomacia, Darío logró estabilizar el imperio y afirmar su autoridad, consolidando el poder central y reforzando la estructura del Estado. Uno de los logros más notables de Darío I fue la implementación de una serie de reformas administrativas que transformaron el imperio en una entidad más eficiente y manejable. Dividió el imperio en provincias llamadas satrapías, cada una gobernada por un sátrapa o gobernador. Estos sátrapas eran responsables de la administración local, la recolección de tributos y la seguridad, reportando directamente al rey. Este sistema de satrapías permitió una administración más efectiva y un control más riguroso sobre los vastos territorios del imperio. Para supervisar a los sátrapas y prevenir la corrupción, Darío estableció un sistema de inspección conocido como los ojos y oídos del rey.
Estos funcionarios reales viajaban por el imperio inspeccionando las administraciones provinciales y reportando directamente al rey sobre cualquier irregularidad, garantizando así la lealtad y eficiencia de los sátrapas. Darío I también introdujo importantes reformas económicas que impulsaron la prosperidad del imperio. Estandarizó el sistema monetario introduciendo una moneda de oro llamada Darik y una de plata llamada siglos. Esta estandarización facilitó el comercio dentro del imperio y con otras regiones, promoviendo el crecimiento económico. El establecimiento de la Gran Carretera Real fue otro de los grandes logros de Darío. Esta vasta red de caminos, que conectaba Susa en Persia con Sardes en Anatolia, mejoró significativamente la comunicación y el comercio a lo largo del imperio. La carretera real permitió un movimiento rápido de tropas, bienes y mensajes, consolidando la cohesión del imperio y fomentando el intercambio cultural y económico. En el ámbito de la justicia, Darío promovió un código de leyes basado en la equidad y la justicia, inspirándose en los códigos legales anteriores, como el Código de Hammurabi. Estableció tribunales y un sistema judicial que aseguraba que todos los súbditos del imperio, independientemente de su etnia o religión, tuvieran acceso a la justicia. Durante el reinado de Darío, el imperio persa se convirtió en un crisol de culturas. Darío promovió la tolerancia religiosa y cultural, permitiendo que las diferentes etnias y religiones florecieran dentro del imperio. Esta política de tolerancia ayudó a mantener la paz y la estabilidad en un imperio tan diverso. Darío también se dedicó a la construcción y embellecimiento de ciudades. La construcción de Persópolis, una de las ciudades más magníficas de la antigüedad, comenzó bajo su reinado. Persópolis no solo era un centro administrativo sino también un símbolo del poder y la grandeza del imperio persa, con sus impresionantes palacios, salas de audiencias y relieves que representaban a los pueblos del imperio rindiendo homenaje al rey. A pesar de su enfoque en la administración y la reforma, Darío también fue un conquistador. Expandió las fronteras del imperio persa hasta el valle del Indo y hacia las regiones del noreste de África y el sur de Europa. Sin embargo, uno de los desafíos más significativos de su reinado fue su enfrentamiento con las ciudades-estado griegas, lo que marcó el inicio de las guerras médicas. En el año 490 a.C., Darío intentó subyugar a Grecia, pero fue derrotado en la batalla de Maratón. Esta derrota fue un golpe significativo, pero Darío comenzó a planear una segunda invasión antes de su muerte en 486 a.C. Darío I dejó un legado duradero de administración eficiente, justicia y prosperidad. Bajo su liderazgo, el imperio persa alcanzó su mayor extensión territorial y se consolidó como una de las mayores potencias del mundo antiguo. Sus reformas y políticas no solo estabilizaron el imperio sino que también sentaron las bases para su continuidad durante siglos. La Edad de Oro bajo Darío I es recordada como un periodo de esplendor y progreso que dejó una huella indeleble en la historia persa y mundial. Sus logros en la administración, la economía, la justicia y la cultura son testamentos de su visión y liderazgo excepcionales. Las guerras médicas representan uno de los capítulos más dramáticos y decisivos en la historia de la humanidad, marcando un enfrentamiento épico entre el vasto imperio persa y las pequeñas pero aguerridas ciudades-estado griegas. Estas guerras, que se desarrollaron entre el 499 a.C. y el 449 a.C., no solo determinaron el destino de las naciones involucradas, sino que también tuvieron un impacto duradero en la cultura y la civilización occidentales. Las tensiones entre Persia y las ciudades-estado griegas comenzaron con la revuelta jónica, 499 a 493 AC. Las ciudades griegas de Jonia, situadas en la costa occidental de Asia Menor, actual Turquía, estaban bajo el control persa desde la expansión de Ciro el Grande. Descontentos con el dominio persa y apoyados por Atenas y Eritrea, los jonios se rebelaron. Darío I, el entonces rey de Persia, rápidamente sofocó la revuelta, pero quedó profundamente resentido con los griegos por su apoyo a los rebeldes. Este evento sembró las semillas de la futura confrontación entre Persia y Grecia. En 490 a.C., Darío I lanzó la primera gran invasión persa de Grecia como represalia por la ayuda que Atenas y Eritrea habían brindado a los jonios. La expedición persa, comandada por los generales Datis y Artafernes, llegó a la región de Ática y desembarcó cerca de la llanura de Maratón. En la batalla de Maratón, los atenienses, liderados por Milcíades, lograron una sorprendente victoria sobre las fuerzas persas. Utilizando tácticas innovadoras y aprovechando su conocimiento del terreno, los griegos infligieron grandes pérdidas a los persas, quienes se vieron obligados a retirarse. Esta victoria no solo fortaleció la moral griega, sino que también demostró que el vasto ejército persa no era invencible. Tras la muerte de Darío I en 486 a.C., su hijo Jerjes I asumió el trono y decidió continuar con los planes de su padre para someter a Grecia. En 480 a.C., Jerjes lanzó una segunda y masiva invasión, preparando un enorme ejército y una flota impresionante. El enfrentamiento más famoso de esta campaña fue la batalla de las Termópilas.
Un pequeño contingente de griegos, liderados por el rey espartano Leónidas, defendió el estrecho paso de las Termópilas contra el inmenso ejército persa. Aunque finalmente fueron derrotados debido a la traición de un griego que reveló un paso alternativo a los persas, la resistencia heroica de los espartanos y sus aliados se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio. Tras la victoria en las Termópilas, Jerjes avanzó hacia Atenas, que fue evacuada y posteriormente incendiada por los persas. Sin embargo, la flota ateniense, liderada por Temístocles, atrajo a los persas a las estrechas aguas del estrecho de Salamina. En la batalla de Salamina, la flota griega utilizó su conocimiento del terreno y su superioridad táctica para infligir una derrota decisiva a la armada persa. La derrota en Salamina fue un punto de inflexión. Temiendo quedar atrapado en Grecia sin suministros adecuados, Jerjes se retiró con la mayor parte de su ejército, dejando a su general Mardonio al mando de una fuerza de ocupación. En 479 a.C., los griegos, unidos bajo el mando de la Liga Helénica, enfrentaron a las fuerzas restantes de Mardonio en la batalla de Platea. En una lucha feroz, los griegos lograron una victoria decisiva, aniquilando gran parte del ejército persa y poniendo fin a la amenaza persa en tierra firme griega. Simultáneamente, la flota griega consiguió otra victoria en la batalla de Mícala, destruyendo las fuerzas navales persas estacionadas en Asia Menor. Estos triunfos marcaron el fin efectivo de las guerras médicas. Las guerras médicas tuvieron profundas consecuencias para ambas civilizaciones. Para los griegos, la victoria fue un hito que reforzó su sentido de identidad y autonomía. La unidad demostrada por las ciudades-estado griegas, aunque efímera, sembró las semillas de futuros desarrollos políticos y culturales en el mundo griego. La derrota persa no significó el colapso del imperio, pero sí una reevaluación de sus ambiciones hacia Occidente. Persia mantuvo su influencia en Asia Menor y continuó siendo una superpotencia, pero se abstuvo de futuras invasiones a gran escala en Grecia. Culturalmente, las guerras médicas inspiraron una abundante producción artística y literaria en Grecia, incluyendo las obras de historiadores como Heródoto, conocido como el «padre de la historia», que documentó estos conflictos. Jerjes, hijo de Darío I, es una figura que a menudo se recuerda por su papel en las guerras médicas, pero su reinado abarca mucho más que sus campañas militares contra Grecia. A pesar de los desafíos militares, Jerjes supervisó un periodo de esplendor cultural y arquitectónico en el imperio persa, continuando y ampliando el legado de sus predecesores. Jerjes ascendió al trono en 486 a.C., tras la muerte de su padre, Darío I. Su sucesión no fue del todo pacífica, ya que enfrentó rebeliones en Egipto y Babilonia. Sin embargo, demostró su capacidad como líder al sofocar estas revueltas y reafirmar el control persa sobre estas regiones. Como se mencionó en la sección anterior, uno de los eventos más destacados del reinado de Jerjes fue su invasión de Grecia en 480 a.C. Este conflicto es célebre por batallas icónicas como las Termópilas y Salamina. Aunque sus esfuerzos para someter a Grecia fracasaron, estas campañas mostraron el alcance del poder militar persa y la ambición de Jerjes. Uno de los mayores legados de Jerjes es su contribución a la magnificencia arquitectónica de Persépolis. La ciudad, iniciada por Darío I, fue embellecida y expandida bajo el reinado de Jerjes. Persépolis, conocida como la «ciudad de los persas», se convirtió en la joya del imperio, simbolizando su grandeza y sofisticación. Jerjes construyó su propio palacio en Persépolis, conocido como el Palacio de Jerjes, que destacaba por su escala y ornamentos. El palacio incluía impresionantes relieves que mostraban a delegaciones de todos los rincones del imperio trayendo tributos, simbolizando la diversidad y el alcance del dominio persa. Otro notable proyecto arquitectónico fue la Puerta de Todas las Naciones, una entrada monumental en Persépolis construida bajo el mandato de Jerjes. Esta estructura, flanqueada por enormes toros alados con cabezas humanas, daba la bienvenida a los visitantes y embajadores de todo el imperio, simbolizando la apertura y la inclusión del Estado persa. Jerjes continuó la política de tolerancia y administración eficiente establecida por sus predecesores. Mantuvo y reforzó el sistema de satrapías, asegurando un gobierno efectivo y un control centralizado del imperio. Además, a pesar de los conflictos con Grecia, Jerjes promovió la coexistencia pacífica y el respeto por las diversas culturas y religiones dentro de su reino. Bajo el reinado de Jerjes, Persia también vio avances en diversas áreas del conocimiento y la cultura. La civilización persa destacó en la ingeniería, la astronomía, la medicina y las artes. Las ciudades persas eran centros vibrantes de aprendizaje y cultura, donde se fusionaban las tradiciones de los pueblos conquistados. Jerjes también fomentó el comercio y las comunicaciones dentro del imperio. La Ruta Real, una vasta red de carreteras que conectaba las extremidades del imperio, fue mantenida y mejorada, facilitando el comercio y la integración económica. Esta red no solo permitió el movimiento rápido de tropas y funcionarios, sino también el intercambio de bienes y conocimientos, contribuyendo a la prosperidad y la cohesión del imperio. Jerjes respetó y apoyó diversas prácticas religiosas dentro del imperio, continuando la tradición de tolerancia.
Sin embargo, también mostró un fervor particular por el zoroastrismo, la religión predominante en Persia, que promovía valores de verdad y justicia. Esta mezcla de respeto y promoción religiosa ayudó a mantener la estabilidad interna y la lealtad de los súbditos. El reinado de Jerjes dejó un legado complejo. Aunque es recordado por su ambición militar y los reveses sufridos en Grecia, su impacto en la cultura persa y su contribución a la grandeza arquitectónica y administrativa del imperio son innegables. Bajo su liderazgo, Persia continuó siendo una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas de su tiempo. El vasto y poderoso imperio persa, que había alcanzado su apogeo bajo líderes como Ciro el Grande y Darío I, comenzó a experimentar un declive gradual a partir del siglo V a.C. Diversos factores internos y externos contribuyeron a la lenta pero inexorable caída de uno de los mayores imperios de la antigüedad. Esta sección explora las causas de este declive, los eventos críticos que marcaron su caída y el legado que dejó tras su desaparición. Uno de los principales factores que contribuyeron al declive del imperio persa fue la creciente corrupción y la ineficacia administrativa. Con el tiempo, la corrupción se infiltró en el sistema de satrapías, con muchos sátrapas abusando de su poder y actuando de manera independiente. Esta falta de cohesión debilitó la estructura central del imperio, dificultando la administración efectiva y la recolección de tributos. Las rebeliones internas también se volvieron más frecuentes. Diversos pueblos y regiones, insatisfechos con el dominio persa, se levantaron en armas, debilitando aún más la estabilidad del imperio. La incapacidad de sofocar eficazmente estas revueltas reflejaba la pérdida de control centralizado y la creciente fragmentación del poder. Aunque las guerras médicas terminaron con la retirada de los persas de Grecia, los conflictos no cesaron por completo. Las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta, aunque eran conflictos griegos internos, involucraron a Persia indirectamente, que intentaba influir y aprovechar las divisiones entre las ciudades-estado griegas para su beneficio. El continuo estado de conflicto y la necesidad de mantener una presencia militar en las fronteras occidentales drenaron los recursos del imperio. Los intentos de mantener el control sobre las regiones griegas y mediterráneas resultaron costosos y no siempre exitosos, agotando las arcas del Estado y debilitando su capacidad de respuesta a otras amenazas. El golpe final al imperio persa llegó con la invasión de Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia. En 334 a.C. Alejandro lanzó una serie de campañas militares contra Persia, aprovechando su debilidad interna y su deseo de expandir su propio imperio. Alejandro demostró ser un comandante militar excepcional, logrando victorias decisivas en varias batallas clave, como la batalla del Gránico, la batalla de Isos y la batalla de Gaugamela. En la batalla de Gaugamela en 331 a.C., Darío III, el entonces rey persa, fue derrotado de manera decisiva, marcando el comienzo del fin para el imperio persa. Tras la derrota en Gaugamela, Darío III intentó reorganizar sus fuerzas y continuar la resistencia. Sin embargo, fue traicionado por sus propios nobles y asesinado en 330 a.C. La muerte de Darío III dejó al imperio persa sin un líder fuerte y cohesivo, lo que facilitó aún más la conquista de Alejandro. Alejandro Magno continuó su avance, capturando las principales ciudades persas, incluyendo Babilonia, Susa, Persópolis y Ecbátene. La toma de Persópolis, la capital ceremonial del imperio, fue particularmente simbólica. Alejandro permitió a sus tropas saquear y quemar la ciudad, poniendo fin a su grandeza. Con la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., su vasto imperio se fragmentó rápidamente entre sus generales, conocidos como los diadocos. El antiguo territorio persa fue dividido entre varios de estos sucesores, como el imperio seleucida en Asia y el reino ptolemaico en Egipto. A pesar de su caída, el legado del imperio persa perduró en varias formas. Los sistemas administrativos y de comunicación desarrollados por los persas fueron adoptados y adaptados por sus sucesores. La influencia cultural persa también se mantuvo, fusionándose con las culturas helenísticas resultantes de la conquista de Alejandro. Aunque el imperio político desapareció, la cultura persa demostró ser notablemente resiliente. La lengua persa, las tradiciones artísticas y literarias, y la religión zoroástrica continuaron prosperando, influenciando y siendo influenciadas por las culturas circundantes. En el siglo III d.C., surgió el imperio sasánida, que reivindicó el legado aqueménida y restableció un estado persa fuerte y centralizado. Los sasánidas, aunque políticamente distintos, se consideraban herederos de los aqueménidas y continuaron muchas de sus tradiciones y prácticas. La caída del imperio persa fue un proceso complejo influenciado por factores internos y externos. La corrupción, las rebeliones internas y los conflictos prolongados con Grecia debilitaron la cohesión y la fuerza del imperio. La invasión de Alejandro Magno, con su liderazgo militar y estratégico, fue el catalizador final que llevó al colapso del imperio. Sin embargo, la influencia del imperio persa perduró mucho más allá de su existencia política. Su legado en administración, cultura y pensamiento continúa siendo un testimonio de su grandeza y contribuciones a la historia mundial.
La caída del imperio persa no fue el fin de la civilización persa, sino una transformación que allanó el camino para futuros renacimientos y adaptaciones de su rica herencia cultural. La historia del imperio persa es un testimonio del ingenio humano, la ambición y la capacidad de construir civilizaciones que trascienden el tiempo. A lo largo de este video, hemos recorrido sus momentos más gloriosos y sus desafíos más grandes, aprendiendo cómo su legado continúa influyendo en el mundo moderno. Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la historia de los persas. Nos vemos el próximo video en nuestro almacén de curiosidades.